Queridos hermanos, en esta oportunidad tendremos la lectura de la palabra del Señor en el primer libro de Reyes 8:46. Porque no hay hombre que no peque, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143:2. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, estoy limpio de mi pecado? Proverbios 29. Y finalmente, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Yo quiero hablarles un poquito de lo que es la universalidad del pecado. Cuando salimos a evangelizar, la gente lo primero que nos dice, no, yo no necesito el arrepentimiento porque yo soy muy bueno. Yo no robo, yo no mato, yo hago obras de misericordia, yo doy pan al hambriento, yo le doy vestido al agua al sediento, y yo tengo mis obras buenas, yo de qué me voy a arrepentir. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios y la verdad no está en él, o sea que está encumbrado en la mentira, en el engaño, en la confusión y en el error. Los textos que he citado nos dicen abiertamente que todo hombre es pecador. El mismo San Pablo escribió a Romanos 5:12 y dice, por cuanto por un hombre entró en el mundo el pecado y por el pecado vino la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros nacimos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque nacimos heredando la maldad y el pecado de nuestro primer padre que se llamó Adán. Y usted me va a decir, ¿y qué culpa tengo yo del pecado de Adán? Lo que pasa es que todos nosotros estábamos en los lomos de Adán cuando Adán pecó. Adán fue el primer hombre y Eva la primera mujer. Ellos fueron nuestros primeros padres, por eso nosotros traemos la herencia, el ADN pecaminoso de nuestros primeros padres. El Nuevo Testamento dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, porque todos ofendemos muchas veces de una u otra manera. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El hecho de que Cristo haya muerto por todos los pecadores es un indicativo claro de que todos nacimos siendo pecadores y que todos necesitamos un Salvador. Porque el amor de Cristo nos constriña pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si murió por todos, para los que viven, murió, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces las escrituras son enfáticas que a través del pecado de Adán y Eva, su posteridad, es decir, todas las generaciones que salieron del huerto del Edén para acá, en el corazón de Adán, es contada como pecadora. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Romanos 15:19. Será discutido bajo la imputación del pecado cómo Dios puede tener como responsable a todo hombre por una naturaleza depravada a causa de un pecado que él mismo. Ahora, hay que entender esto. Hay que entender esto, que el primer pecado no lo cometió el hombre. El primer pecado lo cometió el diablo. Satanás fue el primer autor del pecado. Él se rebeló contra Dios. Y claro, al rebelarse contra Dios, vino e hizo que el primer hombre fuese rebelado contra Dios. Se rebeló contra su creador. Todo pecado es una transgresión a Dios. Y quiero recordarles, mis amables oyentes, que en la Biblia no hay ningún pecado venial. Todo pecado es gravísimo. Todo pecado es la transgresión a la ley de Dios.
todo el que peca está bajo condenación. Entonces, entonces, no hay forma de decir, no es que yo no robo, es que yo no peco. No, Señor, todos nacimos siendo pecadores. Yo quiero repetirle la frase de un gran ministro nuestro que hoy ya no nos acompaña. Él dijo, si un hombre es engendrado por un pecador, concebido por una pecadora, y llega a un mundo pecadores, ¿qué es? Es otro pecador. Y quiero decirle que el único remedio que hay contra el pecado no es el hombre. El único remedio contra el pecado tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Entonces, hay que hacer aquí una pequeña claridad, ¿no? Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, miremos que todos los hombres nacimos siendo pecadores. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán justificados. Entonces, todo esto nos lleva a reconocer, queridos oyentes, amables oyentes, que todos los que llegamos aquí a este planeta llegamos marcados con el pecado de Adán, nacimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos que alguien nos saque de este dilema, nos saque de esta situación tan lamentable. ¿Y quién más indicado para eso que Jesucristo? Él fue el único que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el único que vino a dar su vida en rescate por muchos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Qué precioso todo esto, ¿verdad? Entonces, Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como el mundo y todo lo que el mundo ha inventado y todo lo que los hombres han inventado no sirve para la salvación, Cristo mismo tuvo que venir. Dijo, y yo veía a mi pueblo todos los días que era llevado cautivo, entonces yo mismo iré y salvaré a mis ovejas. No hay un solo versículo en las Escrituras donde se diga que un hombre, por más estudiado que sea, puede perdonar nuestros pecados. El único que puede perdonar los pecados porque nunca pecó se llama Jesucristo. Amable oyente, en esta hora la invitación es a acercarnos a Cristo, a reconocer que solo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que solo Él tiene los ingredientes y los recursos para perdonarnos y de esta manera salvarnos. Hoy Dios nos hace una invitación, nos dice que regresemos por el camino de la justicia. Solamente la fe en Jesucristo será la única que podrá libertarnos de la posesión del pecado. Invitación pues en esta hora a recibir a Cristo en tu corazón como el único y verdadero Dios, como el único y verdadero Salvador. Que Dios te dé sabiduría. Es mi oración que Dios te dé entendimiento para que logres comprender todas estas verdades del reino celestial. Un abrazo y Dios les bendiga.